Regresamos aquí a la media mañana y damos la bienvenida a uno de nuestros primeros invitados, Humberto Isfrán del Ministerio del Interior. Humberto, ¿cómo le va? Gracias por haber aceptado. Buen día, Pablo, ¿cómo estás? Haberse hecho un huequito para estar con nosotros. Por favor, estamos para dialogar. Bueno, hay un proyecto de ley de la reforma de la Policía Nacional en estos días que se está hablando mucho. Así mismo. De la enmienda constitucional para cambiar el rol de las Fuerzas Armadas. Mejor, en vez de hacer una pregunta inquisitiva, le hago una pregunta abierta. Sí. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? Bueno, básicamente, Pablo, a la introducción que hiciste, en primer lugar, aclarar que este proyecto de ley no tiene ningún aspecto de la militarización Sí. o la intervención de Estamos Fuerzas hablando de Armadas. reforma de la policía. Exactamente. De eso vamos a discutir hoy. Son puntos de artículo de la Ley Orgánica 222, que como sabrá, su última modificación fue de diciembre de 2016, Sí. donde se hizo una primera gran, nueva acción, porque ahí fue donde se dividió el proceso de la carrera policial en policía de prevención y seguridad y en policía de investigación. Hoy el proyecto de ley básicamente tiene tres líneas sustentables. Una principalmente referente a la carrera policial, donde ingresa, por ejemplo, esta nueva modalidad de especialización que sería el de inteligencia. ¿Por qué es importante la incorporación de la especialización de inteligencia? Básicamente por la razón en que tanto la prevención tiene que suministrarse de información previa y, por supuesto, también la investigación tiene que tener ese vínculo con el proceso de inteligencia. ¿Me permite periodísticamente hacer unas indagaciones que no necesariamente se ajustan incluso a la terminología? ¿Me parece? ¿Me parece? Aprovechemos el tiempo. Sin problema. Hasta ahora tenemos, por ejemplo, una carrera policial con graduaciones casi y la manera de escalafonamiento militar. Sí, sí, ¿Se da cuenta usted, verdad? Así El mismo. del grado inmediato superior y pasa a retiro o se le da de baja a un policía corrupto, por decir así, y luego toda la remesa queda fuera, a pesar de que pueden haber buenos elementos ahí y cosas por el estilo. Bueno, eso es uno de los aspectos que se va a modificar. Esa es una clave, Pablo. La meritocracia es el aspecto principal que hacen reforma a esta ley, ¿verdad? O sea, esta modificación justamente para los procesos mismos de ascenso, el análisis de la hoja de vida del personal, el apostar a la profesionalización policial es el objetivo. Y como bien señalas, exactamente esa es la situación, es buscar tener policías de planta y policías que realmente puedan ocupar cargos por el mérito correspondiente. Lo otro, como pasa con la Policía Federal Brasileña, no sé con otras policías. Yo conozco el caso de la Federal Brasileña, que vos no sos jefe de policía, sino sos, por ejemplo, abogado y experto en derecho penal, por decir. O sea, vos cuando te vas a la delegacia de a Policía Federal o Policía Militar también, vos te encontrás con un abogado, le dicen doctor. Claro. Bueno, ahí hay que hacer una diferenciación. Sí. Las estructuras no son las mismas. No son las mismas. Nosotros tenemos un proceso donde, como te señalaba, en primer lugar queremos buscar, o sea, más que buscar es, digamos, ampliar este proceso de la profesionalización policial en los tres niveles: el conocimiento, la habilidad y, por supuesto, apostar también al proceso de la actitud. En el proceso de actitud entra el proceso vocacional, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a instalar desde el mismo ingreso policial en el proceso de los análisis, y para formar parte del cuerpo policial ya se tiene que haber evaluado esos principios. Entonces se vuelve más rígido el proceso del ingreso, es decir, aquel personal que realmente tiene esa vocación. Y posteriormente los ascensos se van dando y, por supuesto, el hecho de lograr títulos como el que mencionaba y tomemos la posición de abogado, va a ser una relevancia dentro de para ubicar en ciertos cargos determinados. Ahora, lo que no tenemos que confundir que en ese ámbito de la profesionalización, ser policía es sinónimo de tener que ser abogado. Es decir, el policía tiene que tener conocimiento de leyes, pero no básicamente ejercer el razonamiento y el ejercicio que hace un fiscal. Sí. Porque lo que hace el policía en realidad tiene que tener la capacidad de la descripción del hecho exacto. Buen punto. Para que el fiscal pueda calificar la situación. Buen punto, porque hoy tenemos policías todos los policías que salen de la academia conocen las leyes, lo básico. Sí. ¿Conocen ellos como policía qué obligaciones tienen? Así mismo. Tienen que saber eso. Sí. Y cuáles son los derechos humanos también de las personas y cosas por el estilo. Ahí hay un punto principal y por eso yo quiero reconocer
la existencia de muy buenos policías dentro de la estructura policial. Y en esa línea significar también que ICEPOL, que es la academia policial que trabaja básicamente en la formación, ha venido trabajando y ha venido ajustando varios procesos metodológicos del conocimiento. Y en ese sentido, por ejemplo, hay una estructura de una transversalización de conocimiento en derechos humanos y no significar ya solamente un curso de derechos humanos o una materia de derechos humanos, sino la transversalización en todo el ejercicio del conocimiento para que el policía pueda tener esa incorporación. Volvamos a la reforma estructural. Sí. A ver, ¿cómo será, si se aprueba la reforma, la policía? Bueno, como te dije, empezamos a hablar del tema de carrera, que es uno de los aspectos que se modifica con algunos puntos, ¿verdad? El otro sería básicamente el aspecto disciplinario, que es el que causa un poco de situación de incógnita y a lo mejor de análisis, pero que yo creo que es válido, ¿verdad? O sea, el diálogo y el debate es lo más importante para la promoción de una ley. En ese contexto, el aspecto disciplinario lo que tiene es que la justicia policial y asuntos internos pasaría a depender del Ministerio del Interior. Claro, es decir, saldría del cuerpo interno. Sería del cuerpo interno, pero hay que hacer ahí una acotación de lo que propone la ley. En la constitución de los tribunales va a estar conformado por 2 agentes de policía de rango que siempre tiene que ser rango superior a los que van a ser juzgados, ¿verdad? 2 miembros del Ministerio del Interior con perfil jurídico y 1 miembro de la judicatura. Con esto, ¿qué se está apostando? A dar mayor garantía también al proceso de juzgamiento. Claro, es decir, que no quede todo entre amigos, entre camaradas. Y garantías también, en el sentido de que aquel que es juzgado que sepa que tiene esa posibilidad efectiva de ser realmente juzgado dentro de los parámetros necesarios y principios del derecho. ¿Cuánto tiempo se estudia en la academia para salir como nuevo policía? En la academia son 4 años. ¿No hay que reducir ese tiempo? Y habría que ver en el sentido que eso está absolutamente validado por el Ministerio de Educación. No digo nomás porque hay policías del mundo que con 12 meses ya salen a la calle. Sin lugar a duda, pero en ese camino más va bien el proceso de la escuela de suboficiales, que tiene 2 años de duración y actualmente, por una disposición de esta administración, 1 año es básicamente el proceso de conocimiento y el segundo año ya es más un proceso de práctica en las propias comisarías, ¿verdad? Humberto, ¿cuántos policías hay ahora en total? Entre suboficiales y oficiales. Y actualmente, digamos, el cuerpo policial está a más de 23.000 hombres. ¿Cuánto se necesita por la densidad poblacional del Paraguay? Bueno, en realidad para tener una buena, no quiero decir tampoco buena, sino para decir en números y completar, una aproximación de 60.000 es lo que se necesita. 60.000 policías. Pero básicamente a tu pregunta, esos 23.000 en realidad, ¿por qué hoy lo que tenemos la falta, digamos, de mayor presencia? Es porque muchos de esos no son operativos de calle. Es decir, 13.000 es la fuerza efectiva de calle que uno hoy tiene para trabajar. Pero básicamente hay que rescatar que dentro de toda esa... no la cantidad necesaria los policías están haciendo, o sea, están trabajando y se los ve. Es muy interesante también lo que usted acaba de explicar, Humberto, de cómo sería asuntos internos y cómo sería el juzgamiento, la evaluación de la foja de servicio, ya no a mano de los comisarios, nomás que ellos nomás, no, sino que cómo sería el Tribunal de Calificaciones. Pero, ¿cuál es otra diferencia si se aprueban estas modificaciones? ¿Cuál es otra diferencia de la policía que tenemos hoy, digamos, en términos prácticos? ¿Cómo se vería en el futuro? Básicamente yo creo que esto en primer lugar tenés un cumplimiento que es el proceso de la transparencia. Yo creo que eso no hay que dejar de lado. Ni minimizar. Ni minimizar, porque hoy existen leyes en el Estado que inclusive tenemos que cumplir, que es el proceso del acceso a la información pública, el proceso de la transparencia. Sí. Y básicamente tenemos entonces, el proceso de los ascensos es el gran, digamos, elemento que podemos tener en esta ley y no asociar tanto al esquema de la militarización en el sentido de los ascensos similares a los militares. Sí. Se crea un buen sistema de policía, es decir, sería propio en el sistema policial y esto nos ayudaría con certeza también a proponer presupuestos mucho más ajustados y ajustables a la realidad policial para tener lo que hoy se demanda, ¿verdad? Insumos, materiales, entonces con ese es el empeño y que es el diálogo que se inicia, ¿verdad? ¿Y la apuesta tecnológica? Eso sin lugar a duda, y acá hay un componente muy importante cuando hablamos de la Dirección General de Talentos Humanos,
estamos hablando en operativizar algo que ya fue instalado en la administración anterior, que es el sistema de administración de talentos humanos. Entonces, con eso se va a poder tener toda la foja de vida todo en una base de datos. En una base de datos, para que eso ayude mucho más a los procesos de asignación de los cargos y que sea un poco más automático. Todo eso está previsto en la norma y, como digo, este es un proceso de sostenibilidad y va de la mano de una estrategia en materia de seguridad ciudadana. No sé si le comprometo con esta pregunta. ¿Usted está de acuerdo con el cambio de rol de Fuerzas Armadas para ayudar a la Policía Nacional? Básicamente, la verdad que no tengo en vista aún el proyecto y qué es lo que realmente se apuesta. Pero sin lugar a duda, lo que sí hoy yo puedo señalar es que la policía está haciendo el proceso de la seguridad interna, que es sí una competencia, pero básicamente, insisto, no sé qué rol específico es el que se quiere dar actualmente a la milicia, no sé si es un proceso de control de algunos lugares o proceso como eso, porque de hecho la Fuerza Armada está trabajando en el proceso de fronteras y demás. Siempre me hago esta pregunta, usted me imagino habrá analizado. Hubo un cambio de procedimientos en el Paraguay en la década de los 90 y costó mucho. Sí. Que la policía dejó de ser el investigador y pasó a ser la fiscalía. Y la policía se convirtió en una especie de brazo ejecutor de la justicia, poner a disposición de la justicia al detenido y cosas por el estilo, pero la investigación la hace el Ministerio Público. ¿No sería el momento de volver a lo que los otros países hacen, que es la policía la que investiga, la policía le pone a la fiscalía en la mesa todo aquello que ha colectado? Y sin lugar a duda, Pablo, y yo ahí puedo hablar un poquito, yo estuve en el proceso de la reforma, pues yo fui fiscal mucho tiempo, ¿verdad? Básicamente la investigación práctica la hace el agente policial, ¿verdad? Lo que hace el Ministerio Público es más bien la dirección jurídica. Es decir, esa es su función y su rol principal. Y por eso que estos ajustes son necesarios e importantes, porque con esto vamos a ir a ese proceso de la profesionalización que hoy lo tienen, pero no está escrito. Entonces, este proceso daría a lo mejor ya ese proceso más integral y mejorar también digamos, o disminuir, por llamarlo así, la sensación también de impunidad que existe muchas veces en los hechos que ocurren. ¿Este proyecto de reforma de la Policía Nacional y sus roles tiene plazo? ¿Cuándo piensan poner a consideración? Esto ingresó a fines de agosto al Parlamento por un envío del Poder Ejecutivo de la Presidencia de la República. Claro, pero o sea, tiene que seguir todavía el proceso parlamentario. Todavía aún. ¿Se está tratando en las comisiones? No, aún no, porque entiendo que se tuvo recién el ingreso y a partir de ahí se van a hacer las distribuciones correspondientes. ¿Cuánto me temo que van están pues en otra ellos? ¿Me entiende? Están en otra, en sus triquiñuelas políticas y las cosas importantes, las que deben salir rápidamente. Y ahora es el momento ideal, porque se está estudiando el presupuesto para el año próximo. Yo creo que también hay una voluntad política en general, así que podemos decir que en este momento estamos en el principio del debate, que yo creo que es fundamental para que esto sea claro también para la ciudadanía, el propio cuerpo policial y por supuesto para los que tienen una obligación de la administración del Estado. Humberto, yo me quedé corto. Gracias, con Pablo. ganas de preguntarle más. Gracias, Pablo.